Saludos, te habla Julio Jiménez Hedler, microbeta de audio, 12 de abril del año 2020, domingo de resurrección de la Semana Santa de este año, a 28 días del decreto de las cuarentenas a propósito de la pandemia por el coronavirus. Se nos informó ayer que la cuarentena será extendida 30 días más, que la posibilidad que este año escolar termine de manera online y con nuevas medidas de seccionamiento de las cuarentenas entre los municipios y las parroquias en el caso de Caracas. Esto mientras en el planeta entero también se siguen prorrogando las cuarentenas. En Estados Unidos se decretó emergencia en la mayoría de los estados federales. Siguen creciendo el número de contagiados y fallecidos a nivel global. Queda profundamente claro que la Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino no fueron totalmente sinceros, asertivos en la orientación y publicación de los datos, y esto se descolocó en el medio de lo que es evidente que es una crisis económica que se desprende por el paro laboral más grande que ha vivido la humanidad. En lo que respecta a Venezuela, esto coincide con un conjunto de elementos donde pudiésemos asegurar que se resumen todas las crisis en una sola sociedad, que es la nuestra. Estamos padeciendo una crisis por combustible gravísima. No hay combustibles en Venezuela. Y a diferencia de lo que dice la tiranía, es mentira que es por culpa de las sanciones. Fue porque quebraron las refinerías, fue porque la producción de petróleo venezolano se vino a pique y porque el costo de producción del barril de petróleo venezolano es superior a su precio de venta. Entonces ya sacar petróleo venezolano no es negocio. Y la inversión necesaria para reactivar esta producción, para que las refinerías estén completamente operativas y poder surtir la necesidad interna de gasolina y gasoil, es inmensa y es un dinero que debe ser legal y que la dictadura no tiene. De tal manera que, tal cual se dice en las redes sociales, si no hay combustible, no hay comida. En lo que va de días hemos visto cómo en las zonas agroproductivas del país se están desperdiciando toneladas y toneladas de comida porque se están echando a perder, no tienen cómo trasladarla a los otros puntos para su comercialización, para que la compremos y la consumamos. Se pierden vegetales, se pierde queso, leche, carne, pollo, etcétera. Y bueno, viene una escasez de comida bastante seria. Sin duda, lo puse en mi cuenta Twitter, @JulioCoco. Oye, cuando decimos que la pandemia es el menor de nuestros problemas, es porque el problema de la escasez y el problema productivo en Venezuela es grave en el medio de la crisis global. Porque entonces también vemos cómo el sistema eléctrico viene colapsando. Hace unos días estallaron un conjunto de estaciones en Zulia. A esta hora que estoy grabando esto, hay varias ciudades en Venezuela que tienen hasta 24 horas sin luz. Estamos viendo por otro cariz como hay picos y bajones de electricidad y se están quemando los electrodomésticos. O sea, esto es realmente grave. Y con un agregado, cuando nos dicen que el año escolar va a terminar en Venezuela de manera online, eso es falso. Sencillamente, esta va a ser la generación peor preparada a nivel académico, porque 2/3 de la población no tienen conexión a internet, no hay luz, no hay traslados, y la gran mayoría de la planta docente de Venezuela, a quienes les envío un saludo, sencillamente no están preparados, actualizados lo suficiente para dar clases online. Y entonces somos nosotros los padres los que tenemos que asumir esa carga, en el entendido de que nos toca educar a nuestros hijos en las distintas materias de primaria, media y de diversificada. Ni hablar de los cientos de estudiantes universitarios que están perdiendo el semestre, porque es falso que se pueden hacer cosas o todo se puede hacer online. Eso es una gran mentira. Del mismo modo que es mentira que todo el trabajo puede ser online o telefónico. Eso es completamente falso. Usted no puede cultivar una papa, montarla en un camión y traerla a Caracas, a Valencia o a Barquisimeto para que alguien la venda de manera online, porque la sociedad es el cúmulo de roles que cada ciudadano tiene y que contribuye al ciclo económico. Y en Venezuela eso hoy está completamente roto y esa es la catástrofe a la cual nos estamos enfrentando. Porque como agregado, esta es una sociedad donde la gran mayoría de las personas vive al día, está en la economía informal,
Los pocos que tienen empleos formales están cerrados. El principal empleador sigue siendo el Estado en una maquinaria completa de control social. Y eso hace que la cuarentena sea inviable para la gran mayoría de los venezolanos. Yo no tengo ninguna moral para decirle a nadie que se quede en su casa. Lo que sí le puedo decir es que hay que mantener extremos cuidados. ¿Y cuáles son los cuidados? Hay que mantener la distancia social. En los espacios públicos donde haya muchas personas no podemos estar a menos de 1 metro de los demás y hay que ser organizados. Lo segundo, hay que lavarse las manos frecuentemente y cuando uno llega a su casa hay que limpiarse, hay que bañarse. Claro, el problema es que tampoco hay agua. Hay una crisis de agua y la sequía está fuerte. Y lo tercero, es importante que con nuestros adultos mayores lo cuidemos, evitemos el máximo contacto físico con ellos, porque no sabemos si estamos contagiados o no. Es sumamente claro que el gobierno no nos está diciendo la verdad sobre el número de contagiados y números de fallecidos. No solo porque es su práctica habitual mentirle a la ciudadanía, sino que tampoco lo saben porque no tienen las suficientes pruebas diagnósticas para saber quién tiene el coronavirus y quién no, y quién de los fallecidos tuvo coronavirus y quién no. Y por eso se ven muchísimas actas de defunción en los últimos 3 meses con neumonías atípicas, pulmonías, infecciones pulmonares, derrames pleurales, cardiopatías, y nunca sabremos si esos fallecidos realmente estaban contagiados del coronavirus. Como tampoco nunca sabremos cuántas personas le dio una tos, le dio fiebre, se sintió mal, se recuperó y tal vez tuvo coronavirus y nunca lo supo. Y tampoco sabremos si esa persona, cuando mejoró, salió a su trabajo, salió a la calle, salió a comprar y a cuántos contagió. Nosotros no sabemos la verdad sobre eso en Venezuela. No la sabemos y como no la sabemos tenemos que asumir el cuidado máximo. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que el que no tenga dinero para comer y no tenga comida no puede mantener la cuarentena. Es absolutamente inviable. Es absolutamente inviable que las personas estudien online en Venezuela. Eso es absolutamente inviable. Entonces, lo inviable nos lleva rumbo a una catástrofe que tal vez no está siendo medida de la manera correcta porque no se tienen los datos. Y muchas personas sensatas, inteligentes y opositoras que yo conozco prefieren creer los datos del gobierno por su estabilidad emocional, cuando lo que realmente tenemos que asumir es que aquí hay un sinnúmero de contagiados, un sinnúmero de fallecidos, que tenemos que producir dinero, que tenemos que alimentar a nuestras familias, que tenemos que cuidar a nuestros viejos y que tenemos que educar a nuestros hijos en el medio de la peor crisis de la humanidad que se está resumiendo en Venezuela. Y esto no lo digo para que se tenga miedo, porque lo humano es estar preocupado, pero tener pánico paraliza. Por eso este llamado hoy. Vamos a ver cuánto dura esto, porque si en los países del primer mundo están diciendo que podrán reactivar las economías en junio, que son países industriales, potencias como Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Corea del Sur. Imagínense nosotros que no tenemos planta industrial y que nuestra economía está en el piso. Que Venezuela pasó de ser un país potencia petrolera a un país donde invertir en petróleo es una tontería, porque nadie sensato lo va a hacer. Y de paso, con los jerarcas del régimen perseguidos judicialmente bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de capitales en los Estados Unidos. Porque algo sí queda claro, no se van a salvar, no sabemos cuándo, pero hasta los momentos no conocemos a nadie que se haya salvado de la justicia americana cuando le dictan una medida de este tipo. Entonces, empezamos a comprender que ninguna de las soluciones pasa por Maduro en el gobierno. Eso es lo primero. Ninguna solución. Y todo lo que digan, incluso porque hay personas que dicen, no, es que Maduro está tomando buenas medidas. Eso es mentira, le está tomando las medidas necesarias para permanecer en el poder. Y está usando esta cuarentena como excusa para hacer controles sociales porque no hay combustible y no hay comida. Y a diferencia de los países industrializados que van a dar bonos y van a dar incentivos a las empresas y a los empleados por el paro laboral y productivo, aquí lo que se va a afianzar es el control social y la lástima de que todos tengamos que ir para allá a sus controles para poder comer. Y eso tampoco es sostenible porque el mismo marco no les permite a ellos traer la importación necesaria tanto en combustibles como en alimentos y medicinas para poder sortear esta crisis. Y eso es algo que tenemos que comenzar a pensar. Si en el mundo real incluso se dice que la vacuna del coronavirus puede tardar entre 1 año y 1 año y medio, significa que
el mundo se dirige a que va a bajar la tasa de contagiados de coronavirus, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir y va a bajar. Es decir, va a permanecer en el tiempo hasta tanto haya una cura y o haya una vacuna. Y mientras tanto, nuestros problemas siguen aumentándose. Esta sociedad no tiene la capacidad de mantener esta cuarentena y esto va a una catástrofe. Y con esto no es que quiero ser alarmista, lo que quiero decirles es que se prepare, que tome decisiones. Y muy importante, este es el momento de la comunidad, es el momento de la solidaridad, porque necesitamos muchísima fuerza moral, pero muchísima capacidad de maniobra en organización social para poder afrontar estos desafíos que son infinitos. Porque incluso el principal de los desafíos, más allá de sobrevivir, es poder educar a nuestros hijos en el medio de esta desgracia, lo cual tiene que ser el punto de honor hoy. Hoy se reivindican los valores familiares, hoy se reivindica la protección de la comunidad y hoy se reivindica algo que es importante y que parece que a muchos venezolanos se les ha olvidado. Se les ha olvidado que en el medio de esta inmensa crisis no hay más fallecidos en Venezuela precisamente porque los buenos venezolanos son más. Y en eso aprovecho de hacer un llamado reflexivo. Muchos venezolanos, a propósito de esta pandemia y sus impactos en el extranjero, se están regresando a Venezuela. Pues hay que darle la bienvenida. Eso de criticarlos y atacarlos no tiene ningún sentido. Su lugar es en este país. Y es en este país donde padeceremos lo que tengamos que padecer. Vamos a entrar a un foso profundamente oscuro y juntos vamos a salir. Habrá caídos, muchos. Por eso es que tenemos que cuidarnos tanto, individualmente, a los nuestros y a los demás. Para enfrentar esta crisis, lo principal es la responsabilidad. Te habló Julio Jiménez Hedler, microbeta de audio, 12 de abril 2020.